Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Aquí les traigo la segunda parte de la resolución de los ejercicios de estequiometría. Ahora vamos a hacer basados en ecuaciones químicas, ¿sí? Muy fácil, es lo mismo, aplicando lo mismo que aprendimos en el video anterior, pero solamente que ahora vamos a tener en cuenta que ya tenemos una ecuación química, ¿sí? Pero el triángulo, y volvemos al triángulo, ¿sí? Estequiométrico, el triángulo se sigue usando igual. ¿Por qué? Porque son los valores los que a nosotros nos interesa acordarnos cuando nos pidan los ejercicios, ¿sí? El mol, el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, el volumen molar, 22,4 litros, y la masa molar, ¿sí? De todo el compuesto que estemos trabajando, ¿sí? Ahora, tenemos una ecuación química, ya no tenemos la fórmula química, sino que tenemos una ecuación química, ¿sí? Esta ecuación está formada por reactivos y por productos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ir a hacer en un ejercicio basado en ecuaciones? Ir a sacar dos datos que son importantes a la hora de realizar estos ejercicios, que lo podemos usar o no. O sea, algunos de ellos sí lo vamos a usar, pero es bueno sacarlos. Entonces, lo tenemos bien ordenadito y si lo necesitamos en algún momento, lo usamos. Si no, no pasa nada, queda ahí como está, no influye en nada. Entonces, tenemos, el primer dato que vamos a sacar es el N, que yo lo simbolicé con N minúscula, que es el número de moles que hay de cada compuesto dentro de la ecuación. Entonces, por ejemplo, ven que tenemos 2 moles de hidrógeno, tenemos 1 mol de oxígeno y tenemos 2 mol de agua, ¿sí? 2 moles de agua. Por otro lado, sacamos esta M cursiva que ustedes ya conocen, que es la masa molar, pero ahora esta masa molar va a ser una masa molar total. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta ya la cantidad de moles que tenemos dentro de la ecuación química. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, sería 2 moles por 2 gramos que pesa cada mol de hidrógeno, entonces decimos 4 gramos, ¿sí? Que sería el total. Un mol de oxígeno sabemos que pesa 32 gramos. Y en este caso, 2 moles de agua, 2 moles por 18 gramos que pesa un mol de agua. Entonces 2 por 18 nos da 36 gramos totales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dos datos que tenemos que sacar primero? El N, que es el número de moles, y la masa molar total de cada compuesto que esté dentro de nuestra ecuación química. Estos dos datos a nosotros nos va a orientar a la hora de resolver los ejercicios. Y fíjense que es exactamente igual, por eso yo les digo que es muy fácil entender esto porque es exactamente igual como hacíamos en el video anterior, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Lo bueno que, o sea, mejor dicho, lo nuevo que ustedes tienen ahora en este tema es que cuando trabajábamos con fórmula química, siempre lo que calculábamos era de lo mismo, o sea, era de la misma fórmula. Ahora, cuando tenemos ecuaciones químicas, nosotros podemos, como por así decirlo, relacionar diferentes compuestos, ¿sí? Por eso cuando tenemos una ecuación tenemos diferentes compuestos que conforman a esa ecuación. Entonces, cuando nosotros realizamos los ejercicios basado en ecuaciones, lo bueno que tiene es que podemos relacionar varios compuestos dentro de un mismo factor unitario, o sea, dentro de un mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a ir al ejemplo de la guía, el ejemplo número 1, el ejercicio número 1 que ustedes tienen de la ejercitación. El ejercicio le pide la cantidad de moles, que yo lo simbolicé con N minúscula, acuérdense, la cantidad de moles de hidrógeno, ¿sí? Que se combinan, ¿sí? O que se pueden llegar a combinar con 5 moles de oxígeno para formar el agua. Acuérdense que hidrógeno más agua me da oxígeno. Entonces, me pide la cantidad de moles de hidrógeno que puedo yo utilizar con 5 moles de oxígeno. Fíjense que acá se encuentra la relación que yo le decía de diferentes compuestos. Por un lado tengo hidrógeno y por otro lado tengo oxígeno, ¿sí? Entonces,
Fíjense, respuesta con el factor unitario como ustedes lo tienen ahí. Fíjense una cosa, yo, ¿cómo relaciono? De la misma manera. Acuérdense que en el factor unitario ustedes deben dejar en el numerador la unidad que ustedes quieren hallar, ¿sí? Y en el denominador la unidad que ustedes van a simplificar. ¿Y cómo yo armo el factor unitario? El primer factor unitario va a ser la relación que yo saque de la ecuación. Y por eso yo pedí que ustedes saquen estos datos, porque fíjense una cosa. Me está pidiendo número de moles de hidrógeno y tengo moles de oxígeno. Por ende, moles de hidrógeno debe quedar arriba y mol de oxígeno debe quedar abajo para poder simplificar con el dato que me está pidiendo el problema. Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser la relación que ustedes van a elegir aquí? La que a mí me permita que hidrógeno quede arriba y que oxígeno me quede abajo. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Dice que 2 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de oxígeno. Entonces eso es lo que yo voy a escribir acá en la primera fracción. 2 moles de hidrógeno arriba sobre 1 mol de oxígeno. ¿Sí? En cuanto me pide, o mejor dicho, me pide que averigüe en 5 moles, entonces por 5 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de hidrógeno voy a utilizar? Como verán, se simplifican unidades iguales, en este caso mol de oxígeno, y queda en el numerador la unidad que yo estaba necesitando, que era moles de hidrógeno. ¿Sí? Es así, de esa manera que ustedes van trabajando con las ecuaciones. Tienen que ir mirando lo que la ecuación le dice, o mejor dicho, lo que ustedes tienen explícito acá en la ecuación, va a ser la primer fracción que utilicen para su factor unitario. Y luego lo van a multiplicar por el dato que le da el problema. Siempre y cuando ustedes identifiquen ya aquí qué compuestos o qué unidades ustedes van a relacionar. ¿Sí? De esta misma manera, fíjense, acá resolvimos y nos da 10 moles de hidrógeno la respuesta. ¿Sí? Esta es la respuesta final de este ejercicio. ¿Sí? De esta misma manera, nosotros podemos realizar cualquier unidad. ¿Sí? Acuérdense que cuando está basado en ecuaciones podemos relacionar compuestos diferentes y también podemos relacionar unidades diferentes. Por ejemplo, si a mí aquí no me hubiese pedido los moles de hidrógeno, me pedía los gramos de hidrógeno, por ejemplo, con 5 moles de oxígeno, directamente iba a la ecuación y miraba cuántos gramos de hidrógeno yo armo con lo que me dice la ecuación. Me dice que 4 gramos de hidrógeno se preparan con 1 mol de oxígeno. Entonces acá yo pondría 4 gramos de hidrógeno sobre 1 mol de oxígeno. Como me pide que averigüen 5 por 5 moles de oxígeno, simplifico unidades iguales y me va a quedar la unidad que yo quiero averiguar en el numerador. O sea que verán que la forma de resolver es exactamente igual que cuando trabajábamos con fórmulas químicas. ¿Sí? Espero que les haya servido el video. No se olviden de comentarme en caso de que no entiendan algo, de dejar sus comentarios, sus likes, y cualquier cosa me pueden consultar a mi cuenta de Instagram, ¿sí? @charliebustos, ok, a mi cuenta de Facebook, Charlie Bustos, o a mi número de WhatsApp, ¿sí? Por privado, por si tienen alguna duda sobre esto. Espero que les haya gustado. Gracias.